Ser podcast. Mira, imbécil, que te den por el culo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Máximo Pradera, buenos días. ¿Qué tal? Puedo preguntar por qué 45 RPM abre hoy con lo que estamos escuchando. Te recuerdo que hay gente desayunando, que algunos a lo mejor dicen que, bueno, los niños... Lo que acabas de escuchar es Las Vulpes, sí. el Me gusta ser una zorra de 1983. Que mola mucho. Y no es solo una canción punk, es el momento en que el punk de Baracaldo sale en la televisión pública y provoca un terremoto político y judicial. No me digas que vas a mencionar a Carlos Tena en esta historia. Pues sí. Esto ocurre el 16 de abril del 83. Televisión Española emite esa actuación un sábado por la mañana. Yo estaba siempre pegado a la tele, en pleno horario protegido, dentro del programa Caja de Ritmos de Carlos Tena. Lo que se armó fue tan descomunal que el diario ABC, como no el ABC, abrió una campaña mediática feroz. La Fiscalía del Estado interpuso una querella por escándalo público contra el grupo y el director. ¿Te acuerdas de Burón Barba? Ah, sí. Pues creo que fue ese. Y el debate llegó directo al Congreso de los Diputados para pedirle cuentas al gobierno de Felipe González. El programa es cancelado, Carlos Tena tiene que dimitir y la presión judicial acaba disolviendo Las Vulpes. Así que fíjate si esa canción fue el termómetro real de los límites de la libertad de expresión en la España de la transición. Pero 7 años después, ¿no?, de lo que pasó, básicamente la censuraron entonces, la canción. Bueno, no exactamente, no la prohibieron, pero castigaron a quien la emitió, que viene a ser lo mismo, con peor cara todavía, ¿no? Resulta que la libertad de expresión llegaba hasta ahí, más o menos, y por eso hemos abierto con punk, porque el amigo secreto viene hoy con algo de esta familia de punkeros, ¿no? Y antes de que llegue él con su bomba, yo necesito contarte qué fue el punk español, y para eso vamos a necesitar una anestesia. Propofol, ¿has traído Propofol? Una especie de propofol musical, sí, porque el punk es por definición agresivo con el oído, 3 acordes, 2 minutos, distorsión, gritos, ganas de molestar. Y yo, que te tengo cierto aprecio, yo he llegado a cogerte con el tiempo, voy a intercalar entre cada canción punk una pieza de música clásica que nos dé una paz infinita, para que el oyente respire, para que una montaña rusa. Para que el sistema nervioso se recupere, para que los oyentes recuerden que hay belleza en el mundo antes de que volvamos a destruirla. La verdad es que conociéndote, creo que esto es lo más considerado y delicado que has hecho en mucho tiempo, Max. Me pregunto si no será una forma de hacerte perdonar por lo que nos vas a hacer escuchar. Bueno, las dos cosas. Empezamos. El punk español nace a finales de los 70, cuando España sale del franquismo con resaca y sin anestesia. Había una generación entera que no tenía ni trabajo ni futuro, mucha droga, acuérdate, y encontró en el punk el único lenguaje que le cabía dentro. No era la movida, que era pop, color y optimismo y petardeo. Era lo otro, la rabia de los que no iban a las fiestas de la movida porque no tenían dinero para el autobús. Pero antes de ahondar en esta terrible herida... ¡Qué contraste! Sienta muy bien esto, después de lo que estaba por venir. Yo pensaba que me iba a atropellar un tractor y de repente... Es Grieg, la mañana, Noruega, 1875, el sol sale sobre un fiordo, la paz total. Guárdala en la memoria porque ahora vienen los gallegos más nihilistas de la historia de la música española. Hace un par de semanas entrevistamos a uno de ellos, o sea, no a un ayatola, a uno de Siniestro. Sí, pues este tema tiene nombre, ayatola evidentemente, Siniestro Total, Vigo, 1982. El punk gallego tiene una particularidad que lo distingue del punk inglés o del americano, el humor. Los Pistols, por ejemplo, estaban furiosos, los Clash estaban políticamente indignados, Siniestro están furiosos y además se parten la caja de reír. El nombre del grupo además lo dice todo, no había escapatoria, el desastre era total y la única respuesta posible era carcajearse. Pero no era una risa cómoda, era la risa del que ya no tiene nada que perder. Y funcionaba, ¿no? La gente iba mucho a verlos. Sí, una parroquia enorme. Llenaban salas, vendían discos. Yo he estado en uno de ellos. Sí. Fueron enormemente influyentes, pero sobre todo fueron libres, que en la España del 82 todavía era un logro que no había que dar por sentado. Y creo que siguen tocando, por cierto, 40 años después. El nihilismo, bien entendido, tiene una durabilidad sorprendente.
estamos paseando por el campo, rodeados de amapolas. Hay que aliviar un poco el efecto del punk, ¿no? Esto es Bach, ¿no? Es Bach, en efecto, el adagio del concierto para clave en fa menor, una de las piezas más elegantes y balsámicas de la historia de la música. Hombre, es una pieza tan distinguida, ¿tú te acuerdas? En Hannah y sus hermanas de Woody Allen, en cuya casa, por cierto, yo he estado y tú no. Bueno, pues Michael Caine intenta ligarse a Barbara Hershey, ¿no? Con esta música. Efectivamente. Se me hace muy cuesta arriba. Es que fíjate qué pasa, es que es una... Meter ahora más punk, carpeto betónico, después de este adagio, vamos a hacer una transición, ¿no? Hacemos un puente con el amigo secreto. ¿Será la inteligencia artificial capaz de crear en el futuro un ser como James Newell Osterberg Jr.? Yo creo que no. I am a passenger, and I ride, right through the city's backsides. I see the stars come out of the sky, yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Ya sabéis, me refiero a Iggy Pop, una leyenda viva del rock, recubierta por una piel ajada por el tiempo y que parece una inmensa cicatriz, fruto del paso de los años, de las drogas y de una vida entregada al dios del rock and roll. Estoy tocando por abajo Passenger, de su disco Lost for Life, una de las obras de arte que propició su buen amigo David Bowie y que grabó en Berlín. Dejadme que os recuerde el estribillo. Ahí voy. Singing la 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 ¿Quién sabe qué hubiese sido de James, o mejor, de Iggy, si no hubiera tenido unos padres tan amables, tan cariñosos, tan atentos, tan entregados? Solo os daré un dato. Al niño le gustaba tocar la batería. Sus papás le compraron una. No eran gente rica. Vivían en una casa de estas móviles que están aparcadas en un camping. Atención, problema. La batería no cabe en ninguna habitación. Mejor dicho, solo en una. En la habitación de papá y mamá. Y sin dudarlo, sacan la cama de la habitación para instalar ahí la batería. Y así James podrá tocar con comodidad. He pensado mucho en esta anécdota. Tengo dos hijos, un niño y una niña. Bueno, un hombre y una mujer. Y he pensado, si mi mujer y yo hubiéramos sido capaces de darle la habitación a uno de los dos porque tocase la batería. E inmediatamente me han venido a la cabeza la multitud de ocasiones en las que Iggy Pop estuvo enganchado a la heroína y tuvo que estar incluso ingresado en un psiquiátrico. ¿Cómo lo pasarían sus padres? Bueno, por cierto que de ese psiquiátrico le sacó un buen amigo, David Bowie, que se entregó a él en varias ocasiones a lo largo de su vida y que fue sin duda una especie de hada madrina para Iggy Pop. Si hablas de Iggy Pop, indefectiblemente tienes que hablar de los Stooges, formados a final de los 60 y principios de los 70, son sin duda una de las bandas que va a dar origen al movimiento punk. Iggy ha abandonado la batería y se ha puesto al frente, y es capaz con gallardía de defender los conciertos mejor incluso que el propio Jim Morrison de The Doors, a quien Iggy ha visto en el 67 y ha querido imitar esa personalidad estética en el escenario. Él es uno de los primeros artistas que practican el stage diving, es decir, saltar al público y esperar que éste te recoja. Los conciertos de los Stooges son caóticos. Tanto es así que en el último concierto la banda termina a tortas en una gran pelea contra un grupo de motoristas. Son años en los que Iggy es adicto a la heroína, impredecible y muy difícil de controlar. Como os comentaba antes, en una ocasión termina en un hospital psiquiátrico y allí es donde lo recoge David Bowie para echarle un capotazo y llevárselo de gira. Corre el año 1976, la gira de Bowie se llama Station to Station e Iggy Pop le telonea. Es la primera vez que Iggy va en una gira profesional, donde todo está pautado. Él no puede ni creerlo. De ahí se irán a Berlín,
Trabajarán juntos en un par de discos, compondrán una preciosa canción, China Girl, que aparecerá en 1983 en el disco Let's Dance de David Bowie y de paso llenará el bolsillo del bueno de Iggy. Entramos en una época en la que Iggy Pop gira hacia el New Wave, hace discos con más teclados, digamos. Es la época en la que graba la canción con la que hoy cerramos, una versión de un tema famoso, Real Wild Child, Wild One, compuesto hace mucho tiempo, en 1958, por un tal Johnny O'Keefe, y que cuenta con un montón de versiones. Ojo, en Pretty Woman no aparece la versión de Iggy Pop, sino la de un tal Christopher Ocasek, hijo del cantante de The Cars. Ahí voy. I'm a real why one, why one, why one, why one. Y para terminar, puesto que hemos hablado de cine, solo deciros que Iggy ha colaborado en 18 bandas sonoras, ha aparecido como actor y sus canciones han sonado en un montón de películas. Ahí voy. Well, I'm just out of school, I'm real cool, but I dance like a fool. The message that I'm gonna be a wild one. Oh yeah, I'm a wild one. Gonna break it loose, gonna keep it moving wild, gonna keep it swinging, baby, I'm a real wild child. El amigo, como siempre, impecable. Impecable, cada día mejor. Seguimos con el punk español, que aún nos queda lo mejor. Y ahora toca, Javier, la cara más oscura. Si Siniestro Total eran el punk del humor negro, lo que viene ahora es el punk de la desesperación sin adornos. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Hay casi un dolor físico aquí, ¿no? Sí, Eskorbuto, País Vasco, 1986, Cerebros destruidos, por si había quedado alguna duda. Josu Espósito, el guitarrista y alma del grupo, murió en el 92, tenía 31 años. Pero entre medias grabó algunos de los himnos más brutales y más honestos del punk español. Eskorbuto no hacían concesiones, no había ironía, no había distancia. Era la rabia directa, sin filtro, de una generación que creía sinceramente que el sistema no tenía solución. Y así, sin filtro, vamos a lo siguiente. El dúo de las flores de la acné de Leo Delibes, para aliviar un poco Eskorbuto. Dos sopranos, un lago, la India del siglo XIX, es la pieza más opuesta al punk que existe en toda la historia de la música occidental. Y por eso nos viene también para rebajar la rabia y desesperación de Eskorbuto. Bueno, con las dos cosas te dejas llevar, ¿no? De una manera o de otra. Bueno, es lo que pretendo. Vamos a seguir ahora, vamos con un nombre que es un escándalo en sí mismo. Hay que tener mucho valor para bautizar así una banda y presentarte luego en las GAE a cobrar derechos. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! De los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca votamos al Partido Popular, ni al PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada, no somos
Que apetece saltar, ¿eh? La Polla Records Álava, año 87. Sí, pero dilo bien, La Polla Records, lo más consecuente del punk español, absolutamente anticapitalistas, absolutamente antimilitaristas y antirreligiosos. En sus directos jugaban a destrozar tanto el Cara al Sol como el himno de Riego. Nadie sabía muy bien si era una broma o una declaración de guerra. Probablemente eran las dos cosas. ¿Qué fue de ellos, por Bueno, cierto? se disolvieron en 2003, declarando que se habían convertido en el producto que pretendían destruir, y volvieron después, porque dijeron el mundo había conseguido ser todavía peor que cuando se fueron. Esa coherencia no tiene precio. Transportado por estos violines. ¿A qué me recuerda esto? Bueno, es el intermezzo de Caballería Rusticana, la sintonía del pelotazo musical llamado 2x4, el programa que presentamos un tal Rafa Panadero y yo, que se recupera lentamente, por cierto, Rafa. Le mandamos muchos ánimos. Pietro Mascagni, 1890. Coppola lo usó de forma magistral en el clímax final del Padrino 3 y Scorsese recuerda en la apertura de Toro Salvaje. Después de La Polla Records me parece lo más adecuado del mundo. Es una lógica muy particular. Tu cabeza funciona de una manera rara, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos tenido rabia vasca, nihilismo gallego, provocación alavesa. Con los Nikis, el punk español encuentra su vertiente más doméstica, más de andar por casa. Algete, una localidad de Madrid. Algete Arde es el tema, los Nikis, Madrid 1983, conocidos los Nikis como los Ramones de Algete, no me digas que no es una maravilla, Sí. que es una descripción que no necesita ningún comentario adicional. Es una canción, Algete Arde, homenaje directo al London's Burning de The Clash, pero claro, trasladado a su propio terreno, una píldora de distorsión y costumbrismo de la periferia madrileña. Bueno, pues seguimos escuchando Algete Arde. Max, por favor, déjanos esta maravillosa meditación de Thijs de Massenet hasta el final. Es que ya hemos terminado con el pan, Javier. Nos queda ajustar cuentas con los dos famosos Javieres de la ciencia. Hombre. Javier San Pedro y tú mismo, que habéis dejado un par de perlas rítmicas el domingo en la ciencia que no puedo dejar pasar. Yo sabía yo que iba a llegar esto. Estamos con matemáticas musicales otra vez. Habíamos zanjado esto la semana pasada. Bueno, pero es que reincidiste. San Pedro reconoció, por ejemplo, en el último programa que se equivocó al decir que Mediterráneo de Serrat está en 5x4, hasta ahí bien, pero dijo que yo tenía razón al decir que es un 6x8. Y él dijo que la Nike estaba en 6x8, y me temo que tiene razón. Pero es que yo nunca dije que fuera un 6x8. Un 6x8, querido San Pedro, es un ritmo binario de su división ternaria. Para aclararnos, es House of the Rising Sun. Es el compás columpio. There is a house in New Orleans. 1, 2. Lo que yo dije y mantengo es que Mediterráneo es un 6x4 de amalgama, concretamente una suma de 4x4 más 2x4, que no es lo mismo, San Pedro. A ver, España entera esperaba esta aclaración. Ahora voy yo, ¿no? A ver, ¿qué? Bueno, tú lo que hiciste fue esto. Yo sigo manteniendo que es 7x8 más 7x8 más 7x8 más 9x8. Máximo dice que es 15x8. Es lo mismo, porque 15 por 2 son 30, 7 por 3 21 más 9 30. En fin. Claro, intentaste rascar un empate rítmico con Tubular Bells de Michael Field. Dijiste que mi teoría del compás de 15 por 8, que es una amalgama de 7 por 8 más 8 por 8, equivale a lo tuyo, entre comillas, que según tú son estos tres compases de 7 por 8 seguidos más un 9 por 8. Pero tu argumento es que al final tu ciclo y el mío suman 30 corcheas. Es que matemáticamente no puedes rebatirlo, ¿no? De 30 corcheas son 30 corcheas. Ya, pero para empezar, Javier, es que un 15 por 8 no es porque lo diga yo, lo dice el mismísimo Mike Oldfield en su autobiografía Changeling. Mike Oldfield no sabía música. Él compuso Tubular Bells en 15 por 8, pero el gran error de tu lógica es que olvidas la acentuación. En la música el orden de los factores sí altera el producto. No suena igual un compás irregular constante de 15 por 8, 7 más 8, que meter 3 compases de 7 por 8 y luego un 9 por 8.
Con tu fórmula se rompe el contraste que quería Mikey. Hay mucha diferencia para el oído. No tanto. Te lo explico con un compás de 5x4 para que se entienda la acentuación. Piensa en Take 5 de Dave Brubeck, que está dividido en 3x4 en más 2x4. Turum, turum, pam, pam, turum, turum, pam, pam. Es decir, el compás largo está al principio y luego hay como una especie de... como que si cerrara la puerta. Un resto. Sí, un resto. Ahora dale la vuelta y divídelo en 2x4 más 3x4. Invertimos el 5x4, como en el tema Everything's Alright de Jesucristo Superstar. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Oh, don't you know everything's alright? Yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. El tiempo empieza encogido con el 2x4, tara, tara, ta, y luego se expande en el 3x4. Es muy distinto para el oído. Pueden ser las mismas las notas, pero el cerebro del oyente experimenta un balanceo completamente distinto. Solo voy a decir dos cosas. Una, ten cuidado porque tengo la partitura de Jesucristo. la voy a revisar. Dos, qué ganas tengo de que vuelva Rafa. For your hot forehead, oh, then you'll feel everything's alright. Yes, everything's fine, and it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes and relax, think of nothing. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.